Como último rey de una saga dorada, tan lejana como las historias sobre los días antiguos, los sucesos que compusieron la vida del último soberano de la isla de Helena pasaron a formar parte de las leyendas que se contaron mucho tiempo después. Sin embargo, y de un modo muy diferente a como su antepasado Eärendil materializase la esperanza de aquellos que lucharon contra Morgoth, el protagonista de este vídeo pasó a la historia como el responsable de una de las mayores tragedias de toda la historia de la Tierra Media. Hoy hablaremos de Ar-Pharazôn, también conocido como Tar-Kalion, el Dorado, último rey de Númenor y artífice de los acontecimientos que dieron por cerrada una edad y transformaron, literalmente, la forma del mundo de Tolkien. De este modo, sed bienvenidos a Lejos de este Mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura, y sin más dilación, comenzamos. Como ya sabréis, la isla de Númenor fue alzada a principios de la Segunda Edad por los Valar para los hombres que ayudaron a vencer a Morgoth en la Guerra de la Cólera. Esta isla estaba situada entre la Tierra Media y las tierras bendecidas de Aman, más cerca de estas que de aquellas, y durante 3 milenios los hombres vivieron allí una vida próspera, longeva y dichosa, hasta que la sombra se cernió sin remedio sobre ellos. Y es que los Valar, como ya os contamos en nuestro vídeo sobre la historia de Númenor, habían concedido a aquellos hombres descendientes de las casas de los Edain el don de una vida larga en una tierra próspera que siempre les brindaba aquello que necesitaban. Allí reinaron 25 reyes de la estirpe de Elros incluido, hijo de Arendil y hermano de Elrond el medio elfo. Sin embargo, a pesar de la longevidad de los hombres, estos seguían siendo mortales y terminaban abandonando las estancias de este mundo, aunque durante mucho tiempo esto les fue indiferente. Habitaban dichosos en Númenor y eran visitados por los elfos de Eresea, quienes les llevaban regalos, instruían a sus reyes y les brindaban su amistad y sabiduría. Incluso les entregaron un retoño del árbol de Eresea, del cual brotaría Nimloth, el antepasado de los árboles de Gondor. No obstante, una prohibición pesaría sobre la historia de este adorado pueblo, pues la raza de Númenor tenía totalmente prohibido navegar hacia el oeste para visitar las tierras de los Valar. El mundo era suyo en su totalidad, pues a ellos se los había entregado los Valar. Podían navegar por los confines de la Tierra Media, hacia los mares del este si así lo deseaban. Podían hollar toda la superficie de aquella tierra plana que componía el mapa de Arda, pero jamás de los jamases podían visitar Valinor, el hogar de la inmortalidad y de las bendiciones de las criaturas inmortales. Y es que la bendición de tales tierras no estaba garantizada por la tierra misma, sino por sus habitantes, y solo la inmortalidad estaba prevista para las tierras inmortales. Sin embargo, como decimos siempre, en toda novela o historia, siempre que se pronuncia una prohibición, se acaba narrando la historia de cómo esa prohibición se termina transgrediendo, y en esa historia estamos. Así, durante casi 2000 años, la amistad con los elfos se conservó, la tentación de la prohibición se mantuvo en segundo plano y las cosas preservaron el lugar previsto. Tolkien siempre dice en sus cartas que la historia de Númenor pasa por 3 etapas. Una primera de dicha y aceptación de la naturaleza y los presentes que les habían brindado los Valar. Una segunda etapa de crecimiento, de orgullo y gloria, en la que los hombres expanden su imperio, sus barcos atraviesan los mares y en las que prefieren la riqueza a la beatitud. Y por último, una tercera etapa protagonizada y culminada por Ar-Pharazôn, en la que Númenor alcanza su máximo esplendor para después hundirse en su propia sombra. De este modo, en el reinado de Ar-Adunacor, el 20º rey de Númenor, es decir, en torno al siglo XXIX de la Segunda Edad del Sol, decreta que la lengua de los hombres es la única lengua oficial y se autodenomina como el Señor del Occidente, tomando el título que por naturaleza le corresponde solamente a Manwë, el Señor de los Valar. Desde entonces se prohibió enseñar la lengua de los elfos en Númenor y los elfos solo visitaron las casas de los fieles en Andúni, el puerto este de la isla. Años después, el 23º rey del Númenor, Al-Gimilcor, prohibiría que los Eldar de Eresea visitasen la isla y los fieles fueran perseguidos. Tanto Adunacor como Gimilcor iniciaron esta guerra contra los elfos pues los consideraban responsables del mayor mal que según ellos padecían, a saber, la mortalidad. Pese a vivir vidas largas, el miedo a la muerte comenzó a hacerse presente en el pueblo de Númenor y una envidia profunda arraigó lentamente en sus nobles corazones. De esta forma, comenzó el ocaso de los hombres del oeste, y el pueblo se dividió entre fieles, que respetaban la prohibición de los Valar, y la casa del rey, que con cada siglo que pasaba reforzaba cada vez más su envidia y el resentimiento que profesaba hacia los elfos. De esta forma, los fieles habitarían en la casa de Andúni y la casa de los reyes estaría representado por el linaje de Armenelos. Como dijimos, Ar-Gimilcor impuso mano de hierro a todos aquellos que eran amigos de los elfos. Gimilcor, por su parte, tuvo 2 hijos. En primer lugar, Inkiladun, el mayor, y Gimilcath, el pequeño. De estos, Gimilcath se parecía en temperamento a su padre, era soberbio y detestaba a todos aquellos que disfrutaban de la inmortalidad que él jamás podría gozar, mientras que Inkiladun, el heredero del trono, sentía que los reyes habían errado en su camino y deseaba reconciliarse con los elfos y los Valar.
De esta forma, Enkidu, muy a pesar de su padre, subió al trono al morir este y tomó el nombre de Tar Palantir, e hizo todo lo posible por reconducir a la raza de Númenor a la justicia y sabiduría que les había caracterizado durante tantos siglos. Durante su mandato, Palantir, que había destacado por su visión, su agudeza y su sabiduría, había sido temido por su sabiduría incluso por los más recios representantes de la casa del rey y sobre todo por su hermano. Además, tenía la costumbre de subir a la torre que Tar Minastir construyera en el oeste para mirar hacia Valinor y profetizó que el destino de los reyes de Númenor estaba ligado a la vida del árbol blanco, y que si este caía, también lo haría la estirpe de Elros. Tar Palantir solo tuvo una hija, y a la hora de su muerte, ella era quien debía de tomar el trono y el cetro, pues no había dejado descendiente varón que lo heredara. Sin embargo, el hijo de su hermano Gimilcad, es decir, su propio sobrino, decidió, a la muerte del rey, usurpar el trono casándose con Tar Miriel, quien era su prima, incumpliendo de este modo las leyes de Númenor que impedían matrimonios entre tan cercano parentesco y tomando un trono que no le pertenecía por derecho. De este modo, Pharazôn se convierte en el rey de Númenor, tomando por mujer a la fuerza a Tar Miriel, su prima. Se cuenta que tanto él como Amandil, el que por entonces era el señor de Andúni, eran considerados dos grandes generales y capitanes y el pueblo los tenía en gran estima. De hecho, durante mucho tiempo, Pharazôn tuvo a Amandil en su consejo y no hubo mala relación entre ellos. Sin embargo, estas cosas no tardarían en cambiar. Como dijimos, Ar-Pharazôn usurpó el trono en el año 3255 de la Segunda Edad. Fue en aquel entonces que Sauron se había autoproclamado como rey del mundo y esto había llegado a oídos del rey de Númenor. Pharazôn era un rey respetado por su pueblo, pero su máxima aspiración era nada más y nada menos que escribir su nombre en la historia como el gobernante más poderoso del mundo. Por lo que, claro, tomando la proclamación de Sauron como un desafío, en el año 3261 se hizo con gran parte de su tropa a la mar y desembarcó en los puertos de Umbar para hacer rendir a Sauron, el Señor de los Anillos. Fue así que, como se cuenta en el Silmarillion, Ar-Pharazôn desembarcó en Umbar y en una semana llegó a las puertas de Mordor donde instaló su campamento, el ejército más grande que se hubiera visto sobre la Tierra Media desde los tiempos de Morgoth, e hizo salir a Sauron. En aquel entonces, muchos de sus sirvientes habían huido al ver la majestuosidad de las tropas de Pharazôn y lo increíble de la organización de su ejército. Fue así que Sauron, pensando que quizás no pudiera vencer por la fuerza al rey de Númenor, salió de la fortaleza y en un gesto de astucia y falsa diplomacia, hincó la rodilla ante Pharazôn y prometió convertirse en su vasallo. Pharazôn, en principio, no se fió, pues era Sauron un terrible tirano que había destruido el reino de Eregion y alentado la guerra en la Tierra Media. Y aunque no fuera muy amigo de los elfos de Lindor y de Gil-galad, intuía la malicia del señor de Mordor. Fue así que decidió hacerle abandonar su reino y llevárselo consigo a Númenor como cautivo. Sauron fingió descontento, pero en realidad este era su propósito, pues su intención no era sino corromper al rey desde dentro y valerse del poder de su gran imperio. Así, un año después, Sauron sedujo a Ar-Pharazôn alimentando sus ansias de poder y dándole herramientas para poder ampliarlo, enseñándole a fabricar nuevas máquinas y nuevas armas con las que doblegar a sus vasallos y con las que ampliar la grandeza de su imperio. En principio, Sauron solamente le daba a Ar-Pharazôn lo que éste deseaba. Númenor se convirtió en un imperio que expolió a los pueblos de la Tierra Media y los convirtió en sus esclavos. De esta forma, Sauron se convirtió también en el mayor consejero del rey, pues su aspecto era bello y sus palabras parecían sabias y ciertas. Sin embargo, el primer propósito de Sauron fue apartar a Amandil del Consejo Real y soterrar su buena fama en el reino. Era amigo de los elfos, sí, pero además respetaba la prohibición de los Valar y se oponía en secreto a los designios de la casa del rey. Fue así que Sauron lo apartó para siempre y comenzó a instigar a Pharazôn, sembrándole dudas, agrandando su miedo por la muerte según los años pasaban y extendiendo la sombra en un reino que cada vez se alejaba más de los Valar. Hasta que llegó el momento en que, una vez que Pharazôn temía la muerte y estaba totalmente confundido, Sauron comenzó a hablarle al rey de Melkor como un gran dador de libertad y señor que podía proporcionarle lo que los Valar les estaban negando, es decir, la inmortalidad. También fue por aquel entonces que Sauron le sugirió al rey cortar el árbol blanco. Esto tardaría en suceder, pero sobre tal árbol construiría Sauron el templo en el cual se rendiría culto a Melkor como deidad. Se extendió por la isla un culto oscuro, un culto de sacrificios humanos, de honra hacia la muerte y hacia la sangre, que se rendía en este gran templo que había ordenado construir Sauron. Morgoth, el enemigo del mundo, era el nuevo señor de la isla. Esto ya se contó en otra parte, pero fue aquí cuando Amandil, el señor de Andúni, desesperanzado y viendo que las sombras se cernían sobre Númenor, se embarcó hacia el oeste como tiempo atrás lo hiciera Elendil en busca de un perdón que nunca llegaría. O quién sabe, pues aunque Amandil jamás regresó, Elendil, su hijo y sus nietos Isildur y Anarion conseguirían marchar el desastre que acabaría con la isla, al igual que conseguirían robar un retoño del árbol Limloth antes de que Pharazôn lo arrancase para siempre. Pero esta historia y la del retoño que sería sembrado en Gondor como símbolo del linaje que aún sobrevivía de Númenor es otra historia y se cuenta en otra parte.
De esta forma, el árbol había sido cortado y hay que recordar la profecía de Tar-Palantir. Fue así que Pharazôn, ensombrecido por el miedo a la muerte, por el veneno del poder y las palabras de Sauron, comenzó a construir una gran flota y un armamento terrible con el que pretendía retar definitivamente a los Valar. Se hacía mayor, era solo 9 años más joven que la edad con la que había fallecido su padre y deseaba hacerse con la inmortalidad que Sauron le estaba prometiendo. Así, tomó la decisión más trágica que un hombre podía tomar jamás en toda la historia de la Tierra Media, a la par quizás de la traición de la Nirnaeth Arnoediad: echarse a la mar y conquistar con su gran flota la inmortalidad que habitaba en Valinor y que los dioses se negaban a brindarle. Así, en el año 3319, 9 años después de que comenzara la construcción de su gran flota, sucedió lo inevitable. Los Valar habían enviado señales en forma de grandes nubes con forma de águila a Númenor, pero estos, en vez de asustarse, lo habían tomado como un reto y decidieron aceptarlo. En aquella isla, en la que antaño siempre hiciera un buen clima, propicio para el crecimiento de las cosechas y el disfrute de una vida afable, ahora solo soplaban tormentas y vientos terribles que solo encendían la rabia de los hombres. Así, una gran tormenta envolvió la isla, una tormenta que incluso se llevaba la vida de algunos, y el miedo terminó por dominarlos. Sin embargo, esta tormenta terminó acercando el templo de Sauron, aquel antro de muerte y de oscuridad, hasta que un gran rayo cayó sobre el Señor Oscuro, y este terminó sobreviviendo. Fue así que los hombres lo tomaron como un dios y desde entonces le obedecieron en todo, y así comenzó el ataque a Valinor. Ar-Pharazôn se echa a la mar sobre su gran barco castillo, Alcarondas, y la gran flota que durante años había construido para ello. Definitivamente, se dirige hacia el oeste para quebrantar la prohibición de los Valar en pos de la vida eterna que Sauron le había prometido. Un atardecer de sangre se mostraba en el oeste el día que llegaron a las costas de Valinor. Al atracar, sin embargo, la isla está completamente vacía, y Pharazôn, abrumado por el peso de la transgresión y estando allí frente a la gran montaña del Taniquetil, casi decide volver. Sin embargo, ya habían llegado, por lo que acamparon cerca de la vacía ciudad de Tuna, la capital de los Noldor en Aman, y se quedaron a la espera de poder reclamar lo que estaban persiguiendo. Manwë había abandonado aquella tierra y no reinó allí por un tiempo, pues había acudido a pedir consejo a Ilúvatar. Y es que sobre esto Tolkien escribe lo siguiente: los Valar en realidad no tenían una verdadera respuesta para esta monstruosa rebelión, pues los hijos de Dios, en última instancia, no estaban bajo su jurisdicción. No les estaba permitido destruirlos o reprimirlos mediante alguna exhibición divina de los poderes que tenían sobre el mundo físico. Apelaron a Dios, y tuvo lugar un catastrófico cambio de plan. En el momento en el que Ar-Pharazôn puso el pie sobre la costa prohibida, se abrió una grieta y todos quedaron sepultados. Así, Pharazôn sucumbió en Aman, la tierra inmortal, pues Ilúvatar propició un gran cataclismo que cambiaría la forma del mundo y apartaría a Valinor de los círculos del mundo. Desde entonces, Ar-Pharazôn y su enorme ejército yace allí, bajo las colinas que los sepultaron, en las cavernas de los olvidados, y allí se dice que esperan hasta participar en la batalla del juicio final, la Dagor-Dagorath. Y así termina la historia de Ar-Pharazôn, el último rey de Númenor, el más glorioso y orgulloso de todos ellos. Tras esto, ya sabéis, el cambio en la forma del mundo abre una grieta en el océano, Númenor queda sepultada bajo las aguas y Elendil y sus hijos logran escapar en 9 naves y desembarcar en el reino de Gil-galad, desde donde fundarán los reinos de Arnor y Gondor para enfrentar a Sauron en la batalla de la Última Alianza. Con esto terminamos el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado. Sabemos que hay mucho hype sobre el tema de Númenor, porque está muy candente el tema con el asunto de la serie, así que nada, esperamos que os haya gustado. Podéis darle un like, dejar un comentario, suscribíos y sin más dilación, que paséis un buen fin de semana y una buena semana. Felices vacaciones si os vais por ahí, un abrazo.